viernes. Espero sea un agrado para todos y le doy un saludo muy especial a todas las señoras, señores notarias, amigos y amigas. El tema escogido para hoy es un libro escrito por la norteamericana Blair Niles, que se llama Colombia, País de Milagros. Si me das entrada para poder compartir unas fotografías. Exacto, ¿Listo? pantalla completa, listo. Pantalla completa, bueno, arrancamos entonces. Este libro fue escrito en 1924 por la escritora norteamericana Blair Niles. Es un libro supremamente importante en el sentido de que fue parte de una colección de libros de viajeros, quienes eran en aquella época quienes nos mostraban el mundo y nos introducían a todas las nuevas desarrollos del mundo. Este es un momento histórico para Colombia en el que esta norteamericana nos visitó, toda vez que Colombia vivía el fin de la vida agrícola colonial y empezaba la etapa nueva de su desarrollo. Este libro, que por esta misma época del año 1929, llegó a formar parte de la biblioteca de mi abuelo materno, filólogo, historiador y profesor Ramón Zapata. Tuve la fortuna de recibir su biblioteca como legado y también tuve la fortuna de encontrarlo y rescatarlo del letargo de tantos años en que se encontraba. Empecé a leer el libro y verdaderamente me fascinó. Primero me llamó mucho la atención su título, Colombia, País de Milagros. Investigué quién era la escritora. Fue nada menos que una persona exploradora, fotógrafa y geógrafa norteamericana que nació en 1880 en una plantación en el estado de Virginia. Allí pasó su niñez, su adolescencia y su pasatiempo favorito se convirtió en leer todo lo que encontraba en la biblioteca de su familia. ¿Y qué encontró? Empezó a leer a Dickens, empezó a leer a Jane Austen, a Emily Brontë, a Víctor Hugo y a Tolstoy, entre otros. Tuvo también un ejemplo de escribir libros a raíz de su abuela. Vivieron el momento de la guerra civil norteamericana. Su abuelo fue un general confederado y fue también de la Corte Suprema de Nueva York. Aquí quiero resaltar el papel de las mujeres inglesas de los siglos XVIII y XIX. En la cultura occidental europea fueron las únicas que dedicaron tiempo a través de sus libros y de sus diarios a recoger y recopilar, escribir y narrar la vida cotidiana, la economía y la política, y son un gran ejemplo y un legado muy importante para la historia. Quería antes, en el saludo, haber resaltado la labor de ustedes, las señoras y los señores notarios, porque ustedes son el archivo de la historia, son la fuente primaria para todos los historiadores que nos muestran el pasado y el presente de nuestra sociedad. Entonces, al dedicarse ella a su lectura, era una persona de avanzada y en 1902, a la edad de 22 años, contrajo matrimonio. En ese momento pertenecía ya a la sociedad intelectual, a una élite especial, y contrajo matrimonio con William Beebe. William Beebe fue considerado en su época el Cousteau que nosotros conocimos recientemente, un explorador permanente del mundo buscando nuevas especies de pájaros de vida salvaje. Presidió el zoológico de Bronx y hicieron una sociedad además investigadora y profesional con Blair. Se dedicaron a recorrer, a viajar el mundo, a investigar y a escribir diferentes libros. Fueron entonces a Japón,
a la India, Europa, a la China, y así fueron recorriendo el mundo, pero un día esta relación matrimonial terminó. Entonces Blair quería conseguir su divorcio, pero el estado de Nueva York no tenía en ese momento la legislación que lo permitiera. Encontró que en Estados Unidos, en el estado de Nevada, sí lo podría conseguir. Se fue a vivir allá por 6 meses, consiguió su residencia permanente, consiguió su divorcio y en 1913, el 28 de agosto, tan pronto recibió su divorcio, al día siguiente se casó con el arquitecto y fotógrafo neoyorquino Robert Niles. Blair había nacido con el nombre de Mary Blair Rice y desde este momento de su nuevo matrimonio decidió escribir bajo el nombre de Blair Niles. Continuó sus proyectos, fue una de las fundadoras de la Sociedad Geográfica de Mujeres en Nueva York, clubes a los que no pertenecían sino los hombres, y que nos lleva a recordar las historias que recientemente han llevado al cine de Indiana Jones. Por sus trabajos, por sus investigaciones, en 1944 recibió la medalla de oro de premio especial. Entonces, todos sus viajes que continuó investigando la llevaron a ser una de las mejores escritoras y más vendidas. Incursionó en temas de la época difíciles y prohibidos, como este libro que se llama Strange Brother, donde incursionó en el tema del homosexualismo. Fue la primera mujer en visitar la Isla del Diablo, la gran prisión de donde salió el guión de la película Papillón, que revolucionó e hizo cambiar la normatividad de las cárceles. Y fue su gran bestseller. De resto, escribió varios libros, que como les voy a mencionar, quería viajar por el mundo, le faltaba Latinoamérica, ya había ido a México y a Venezuela, decidió que quería viajar a Ecuador, Colombia y Perú, entre otros países. En 1923, con su esposo, decidió tomar su transatlántico, su barco de vapor en Nueva York, para dirigirse a Colombia. Como era la usanza de la época, para llegar a Colombia, era necesario llegar a Cartagena primero. Y ella venía con el sueño de volar sobre el famoso río Magdalena, la única ruta para entrar a Colombia y llegar a su corazón en los Andes, a la capital inaccesible del país. Desde que vislumbró Cartagena, sus fortalezas, rodeadas por ese intenso mar azul, empezó a enamorarse de Colombia. Al llegar a Cartagena, a su muelle, tomaron en ese momento un coche, una Victoria de estilo antiguo, que los llevó a través de la Torre del Reloj al hotel, que estaba localizado enfrente de la Universidad de Cartagena. Sintió el embrujo de la ciudad a ver ese contraste de colores, de paredes, de balcones, de portones, y llegar a un hotel frente a la universidad, que en ese momento estaba presidida por un gran Sagrado Corazón sobre su portal, pintada de rojo berbellón y sus balcones pintados, ventanas en azul claro. Había estudiado Colombia y empezó a imaginarse cómo había sido la vida en la época colonial. Aparecieron entonces la mulata Rosaura
con su sonrisa embrujadora. Las damas de la aristocracia, que se escondían de la luz tropical y que no podían hacer nada sin la autorización de sus padres o esposos. Recordó el hundimiento del barco de la capitana en el que Pedro de Heredia regresaba a un juicio a España y del cual no hubo sobrevivientes. Encontró a Pedro Clavel, el jesuita, que juró mantener su voto de pobreza y de dedicar su vida a los esclavos que llegaban en aquella época por cantidades de 10.000 al país en las condiciones más precarias. Un viejo cochero se volvió su mano derecha en el momento y con él salía al amanecer temprano para evitar el calor, a conocer la ciudad porque le gustaba tener sus experiencias personales. Y empezó a darse cuenta del contraste de la vida de la sociedad en ese momento, el contraste entre la vida de color, el calor, y la vida de la aristocracia que permanecía encerrada tras las rejas de las grandes casonas. Veía a los niños jugando en la calle, las palenqueras vendiendo y ofreciendo sus diferentes frutas, la conversación de ventana a ventana. Y sentada bajo las palmas del parque ubicado frente a la Casa de la Inquisición, también recordaba el terror de torturas y sufrimientos que hacía 300 años habían padecido los protagonistas del catolicismo, hecho que comparó con el protestantismo, con la condena a morir a sus brujas en la hoguera. Esta casa ahora en 1923, después de ese pasado tortuoso, era una casa de familia. Entonces convivían allí la historia colonial, la era moderna, en paz y tranquilidad. Cartagena también había ya crecido inmensamente. En las afueras estaba construyéndose el barrio de Manga. Y en aquel barrio las tardes eran especialmente agradables porque la gente salía a hacer sus tertulias, la gente iba al cine al aire libre y se bailaba en el Club Miramar. Estaba hospedada en el hotel que les recordaba frente a la Universidad de Cartagena y le llamó mucho la atención también la tertulia que se presentaba en las tardes después de pasar el día antes de la cena. Todos los huéspedes llegaban, se sentaban en las grandes y aireadas mecedoras de mimbre, ponían grandes ventiladores y la mayoría de los huéspedes extranjeros eran hombres que estaban interesados en nuestro petróleo, nuestro oro y el desarrollo de los ferrocarriles. Las conversaciones se centraban en el desarrollo del capital y en retornos de inversión. Fuera de la ciudad amurallada ya existían también fábricas de baldosines, ropa, zapatos. Había gran intensidad también de los trabajadores, actividad sindical, había huelgas. Ya se habían sido instaladas las cañerías en Cartagena, lo que mostraban una gran modernidad y progreso para el momento. De Cartagena, el itinerario era continuar hacia Barranquilla. Ella nos cuenta en su libro cómo tomaron una nueva, famoso bote, lancha voladora que los llevaría en 3 horas hacia Calamar y de Calamar a Barranquilla. Pero infortunadamente se averió el motor y esta travesía se convirtió en una travesía de 12 horas entre mosquitos, calor y grandes incomodidades. Finalmente lograron llegar a Barranquilla, una de las ciudades más pujantes en ese momento de Colombia, donde habría industrias
de velas, ladrillos, jabones, zapatos, fósforos, chocolate, textiles. En fin, Barranquilla era una ciudad moderna, nuevos barrios eran construidos, grandes casonas, había un hospital en construcción, una cancha de golf en el momento. Al puerto de Puerto Colombia llegaba la mitad del comercio exterior y vivían extranjeros dedicados al comercio internacional. La mayoría sirios, seguidos por minorías de ingleses, alemanes, italianos y norteamericanos. Se hospedaron en la famosa pensión inglesa y en ese momento predominaba como un polvo de arena en la ciudad, en todas partes. Le llamó mucho la atención porque hacía casi un año que no llovía en Barranquilla. Sin embargo, llegaron las lluvias, las inundaciones y el momento de viajar a Santa Marta. Así, desde ese momento, como vemos en esta fotografía, existían los famosos arroyos de Barranquilla. Tomaron el vapor Cortizos bajo lluvia y atravesaron el río Magdalena para llegar a Santa Marta. La ruta Santa Marta era por el caño, que mostraba su vida primitiva, intocable, en los sencillos bohíos construidos al borde del agua. El centro de Santa Marta era pequeño. Se alojaron en el Hotel Francés, que quedaba a 2 cuadras de la plaza. Existía también muy importante el edificio de la United Fruit Company. Tenía una bahía pequeña, pero suficientemente profunda para recibir los grandes barcos. Pero Santa Marta era, a pesar de haber sido la primera ciudad de Colombia, era una ciudad bien distinta a Barranquilla y Cartagena. Se le ocurrió a Blair Niles sentir que era más bien un pueblo estilo árabe, al borde del desierto sobre el Mediterráneo, en el que se convivía con los demás a través de sus ventanas protegidas por barrotes de hierro en las angostas calles y donde los visitantes solo pasaban 1 o 2 noches en el hotel. Observando la actividad económica, tenemos que resaltar pues, que la actividad principal era la exportación del banano. Esta exportación y el banano pagaba todo. Pagaba los alquileres, pagaba la carne. En ese momento se pagaban 5 centavos de dólar por un mes de arriendo de una casa de adobe de una habitación. La libra de carne costaba 6 centavos. Y existía allí también, muy importante, el sindicato que regulaba los salarios, de tal manera que se podía contar con un ingreso de 15 dólares por cargamento. Le llamó la atención, como sajona, de que la gente vivía al día. No existía el ahorro. Cuando había necesidad económica, siempre aparecía la familia que apoyaba. Y había un problema grave y era la existencia del ron. Es decir, el gasto no se controlaba y las mujeres esperaban que hubiera lo suficiente para la economía doméstica. Santa Marta estaba dominada por ese presente y predominaba lo extranjero sobre lo nativo. Los barcos eran comandados por ingleses y norteamericanos. En el caso de ellos, el dueño del hotel era francés. El mayordomo de Medellín, el cocinero venía de Monpós, los porteros eran barranquilleros y los cocineros ignoraban su historia, pues también eran forasteros. Solo en los altos de las montañas los indios arhuacos continuaban manteniendo su cultura. Habían retirado a las impenetrables montañas que presidían Santa Marta. Y lo mismo ocurría en La Guajira.
Seguían viviendo los aborígenes, prolíficos y peleadores, comercializando con los colombianos, pero manteniendo su independencia, su ganado, sus caballos, sus perlas, sus mujeres, vestidos con sus túnicas bordadas en rojo y con sus plumas en la cabeza. Continuaron su viaje Robert y Blair, ahora hacia Antioquia. Llegaron a Puerto Berrío, Antioquia, la gran región minera de Colombia, donde desde antes de la llegada de los españoles, los indígenas trabajaban las minas y producían más oro que en el resto de Sudamérica, donde los nativos nacían mineros. Se hospedaron en el Hotel Magdalena, donde se alojaban los promotores de negocios mineros y vendedores extranjeros, europeos, norteamericanos y familias que esperaban los barcos que subían o bajaban el Magdalena o esperaban el tren para ir a Medellín. Este hotel era el más moderno que encontró Blair Niles después de los hoteles que existían en Panamá. Tenía luz, era construido con cerámica blanca con detalles de níquel, con ventiladores que funcionaban permanentemente. Resaltaba este hotel por su tamaño y por su modernidad. A la mañana siguiente, cogieron el tren para dirigirse hacia Medellín. Se internaron entonces en la húmeda selva. A lo largo del camino encontraban pequeños caseríos que se acomodaban al paso de la carrilera. De esta tierra tropical de mulatos, el tren subía hacia un paisaje pastoral hasta llegar a Limón. De allí se hacía un transbordo, ya fuera en coche, en bus, automóvil, mulas o caballos, hasta Santiago, que era la siguiente estación. Y en su camino se veían venir los innumerables bueyes cargados de sacos de café. En este año de 1923 se exportaban 185,000 sacos de 138 libras cada uno. Salía café y llegaban variadas mercancías desde automóviles hasta pianos y sombreros de París. Después venía la estación de la quiebra y se llegaba a la región de la eterna primavera, de una población próspera de minifundio que escapaba a los mosquitos del trópico. Entre las montañas resaltaban los poblados de casas blancas con sus grandes iglesias y el ganado en los potreros de verdes pastizales. Las estaciones del tren eran de ladrillo, rodeadas de bellos jardines y pequeñas fuentes de agua. El paisaje era más parecido a Europa. Todos los colombianos recomendaban conocer Antioquia, con su población de 817,000 habitantes, y Medellín en ese momento tenía 80,000 habitantes. Sobresalían las mujeres bonitas y la gente energética. Se concentraba un gran desarrollo industrial: oro, café, cervecerías, siderúrgicas, algodón y textileras, fábricas de zapatos, de jabón, vidrio y velas. Las mujeres usaban vestidos de telas ligeras y grandes sombreros y mostraban una libertad e independencia desconocida en Bogotá o en Cartagena. Trabajaban en negocios, también como cajeras o estenógrafas. Visitaron la ruta del tranvía eléctrico y los suburbios donde vivían los negros en las más bellas casitas de 1 o 2 alcobas, cada una con su pequeña huerta y su balconcito de bugambilias floridas donde en sus barandas se secaba la ropa. Llegó el momento de volver realidad el sueño de volar. Llegaron a Barranquilla para poder llegar a la capital. En este año que estamos celebrando los 100 años de SCACTA,
en 1920, había sido establecida en Barranquilla y para viajar tuvieron que dejar casi todo su equipaje en Barranquilla, porque los aviones, debido a su tamaño, los tiquetes costaban en ese momento 500 pesos, cabían 4 personas, pero solo volaban con 2 personas, y ellos traían su equipo de fotografía, su cámara, todos los cuadernos de apuntes y los lápices, y se tuvieron que presentar a las 5 de la mañana para partir. 2 aviones estaban listos para salir en ese día, el Bogotá y el Cauca. Despegó primero el Bogotá, sin pasajeros, con una carga muy especial. Eran nada menos que certificados de oro por un valor de $1,5 millones. En Bogotá acababa de quebrar el Banco López, gran empresa con intereses comerciales, agrícolas y de transporte del país. Había pánico. Para contener el pánico, el gobierno había decretado 2 días más de celebración del Día de la Independencia. Y durante 3 días de fiesta, aviones moverían notas bancarias de la costa y Medellín hacia Bogotá, mientras el gobierno con una comisión monetaria, la Kemmerer, organizaba un sistema bancario nuevo en el país. Abordaron el avión y después de 2 intentos, en el tercer intento, por fin logró despegar. Empezaron a volar sobre el gran río de la Magdalena, viendo y surcando las cordilleras que encierran y aprisionan grandes riquezas en minas de oro, plata y platino, esmeraldas, carbón y petróleo. A las 8 de la mañana aterrizaron en el banco. La primera actividad siempre era repartir correo, inspeccionar el avión y tanquear el avión. Sobrevolaron Puerto Wilches, atravesaron grandes nubarrones y el avión caía en grandes huecos de aire y volvía a subir. Las alas se inclinaban, ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Parecía que en vez de máquina el avión fuera un gran pájaro de vibrante corazón y alas sensitivas. Sobrevolaron y pasaron por Barrancabermeja, Puerto Berrío. Allí tuvieron que cambiar de avión porque tras 2 intentos el avión no despegó y se trasladaron al avión Santander. Por fin despegaron, llegaron a Honda, otro correo, gasolina, reparación de motor y finalmente lograron aterrizar y llegar a Girardot. Esta es la estación de Girardot en ese momento. Con paciencia, cogieron el tren y empezaron a subir la cordillera para lograr llegar a la estación de Facatativá y de allí llegar a Bogotá. Los Andes crecían y crecían a su paso. El sol comenzaba a caer. A la derecha relucía el Nevado del Tolima, luego el Nevado del Ruiz. Después de este paisaje, por fin lograron llegar a Bogotá en un domingo y en un día de pertinaz llovizna. Se alojaron en un hotel ubicado frente a la iglesia de San Ignacio. Atravesaron la Plaza de Bolívar, buscando los almacenes de la galería frente a la catedral, y cuando preguntaron por un paraguas, se les hizo que el precio era terriblemente costoso. Pero después de escuchar el largo y tedioso viaje que éste había realizado desde España, se les antojó que era barato y bajo su protección se aventuraron a explorar la inaccesible capital de este vasto país. Día domingo. El plan era visitar entonces, lo único que encontraron abierto eran las iglesias.
La catedral llena, San Ignacio llena. Allí les llamó la atención que encontraron un aviso donde se solicitaba por el amor a Dios no escupir. Luego entraron al templo de Santa Clara con su rico y decorado techo y sus paredes llenas de cuadros oscuros en sus pesados marcos dorados. La iglesia del Carmen, donde las llamó la atención encontrar un hombre arrodillado que se daba golpes de pecho bajo la ruana. En todas estas iglesias, en el fondo, en los preciosos altares a la luz de las velas, sacerdotes con sus hábitos ofrecían la misa, entonaban cantos, letanías, se escuchaban el murmullo del rezo de los fieles, el paso de las cuentas de los rosarios. Había incienso y todos arrodillados hasta el borde de las puertas. Todo era una manifestación de piedad ardiente, herencia de la piedad española y criolla. Al mediodía se cerraban los almacenes, se corrían las grandes rejas de hierro y se cerraban las puertas con los candados. La gente que en masa había aparecido en las iglesias desaparecía en ese momento como por arte de magia y solo se encontraban, quedaban las puertas y los portones cerrados con sus aldabas o manos diferentes tamaños esperando ser tocadas. Y en este momento Blair definió a Bogotá como la ciudad de las puertas inescrutables. Regresaron al hotel, tomaron un desayuno del mediodía en un pequeño y frío comedor, decorado con las fotografías de sus majestades, con pequeños floreros de rosas, y en el que se encontraban revistas para curiosear la vida y moda de la realeza en eventos de meses pasados que ya eran historia. En la tarde salieron del hotel, subieron por la calle 10ª hacia el oriente hasta llegar al barrio de Egipto, en aquel momento habitado por los aborígenes de los alrededores de Bogotá que vivían en sus chozas de techos de paja. Pequeños parques ambientaban la ciudad. En el Parque de Santander encontraron a los estudiantes de la Universidad del Rosario que se paseaban estudiando en voz alta y grupos de señores que se dedicaban en pequeñas mesas a jugar ajedrez y los lunes se jugaba la lotería. En Bogotá no solo los árboles eran oscuros, las vestimentas eran oscuras, el contraste con la claridad y la luz de las ciudades tropicales era inmenso. Había volado desde la Colombia tropical de puertas abiertas donde la gente se reunía en los balcones y salones detrás de las rejas de las ventanas abiertas, buscando la brisa refrescante, a caminar entre calles y carreras, con casas de ventanas cerradas, protegidas con cortinas pesadas y de puertas inescrutables, grandes, ricas, gruesas, fuertes, forradas en hierro, algunas más pequeñas, más modestas, todas con sus manos las aldabas, también de todos tamaños, detrás de las cuales habían desaparecido todos aquellos que habían llenado las iglesias. En el marco de la Plaza de Bolívar se imponía el Capitolio con sus columnas y luego se encontraba la iglesia de la Concepción. Gran curiosidad causó en Blair el escuchar sobre las monjas de clausura. Decidió entonces golpear y pedir si podría conocer este convento. La respuesta pues fue negativa. Primero le preguntaron si quería ser monja, a lo que claro contestó que no. Y luego la madre superiora, quien muy amablemente la atendió, le dijo que ya tendrían tiempo de conocerse en el cielo, que ella estaba ahí desde los 18 años, llevaba 20 años viviendo feliz, oyendo las escrituras, rezando y bordando. No fue posible para Blair conocer este convento. Todas las mañanas, Blair escuchaba las campanas que llamaban a oración y veía cómo temprano
llegaba una congregación de personas, la mayoría indígenas descalzos, a las iglesias. Todos los hombres iban cubiertos de ruanas y ellas tapadas con diversos chales. También había mujeres cholas, mestizas de casta española que calzaban zapatos y se cubrían la cabeza con mantas negras. Todos salían en silencio de la iglesia y solo se escuchaba el rozar de los pies descalzos sobre el suelo y alguna que otra tos después de haberse arrodillado en el piso frío y húmedo de piedra. Enfrente había un local de coches que según la ocasión era adornado para un matrimonio o para un funeral. El lugar de reunión del pueblo era la plaza de mercado. Esto no era un sitio para personas refinadas y elegantes. Allí se encontraban de todo, los productos de la sabana y de los exóticos valles tropicales, todas las frutas de todos los climas, duraznos, fresas, cerezas, uvas. En belleza y calidad también competían gladiolos, camelias, claveles y todo lo utilizado en una ciudad de los Andes. Las esteras para dormir, vajillas y ollas de barro, utensilios de madera, canastos, alpargatas, ruanas, cobijas de lana y cerros de piezas de telas de algodón crudo. Pero había algo que llamó mucho la atención de Blair y que no había visto en ninguna parte. En este ambiente, que era cortés entre perdones y permisos, y entre el andar descalzo o calzado sobre el piso resbaloso de barro, había niños que vendían y ofrecían cuadernillos de poesía y literatura. Poesías en hojas sueltas, impresas en tinta roja, con diferentes motivos, de amor, de pésame, de pobreza, de matrimonio entre pobres, de exaltación de la belleza, de adiós a la madre, la pequeña lavandera. Era una colección, la colección Biblioteca Popular editada por Jorge Roa, que circulaba semanalmente en unos cuadernillos y su costo oscilaba entre los 5 y los 10 centavos. Aquí empezaron a aparecer los primeros escritos de José Manuel Groth, de Santiago Pérez, de Enrique Ibsen, de Fernán Caballero, entre otros. Gran contraste cultural existía en esta plaza de mercado. Y claro, también el yerbatero indígena, con sus pomadas y pócimas de mejoría, o el carrito del titiritero. Tuvieron entonces también la oportunidad de conocer por la calle 10 especialmente diversos anticuarios. Con gran misterio, tocaba pedir una cita, había personas especializadas en el tema que se ofrecían en el hotel y con gran sigilo abrían de pronto un armario del que sacaban una cajita de terciopelo con un rosario de cuentas labradas en oro, un anillo de esmeralda o un collar de pequeñas perlas de la península de La Guajira. Cuando se abría uno de estos portones, aparecía generalmente un gran patio, donde había fragantes naranjos en flor, frondosos rosales, cremas, rosados y blancos, y de las columnas colgaban geranios encendidos. Ofrecían también muebles antiguos, que consistían en una vieja caja de herramientas, una silla de montar de mujer en cuero bruñido en las que las mujeres recorrían el camino de Honda a la capital sentadas de medio lado. De pronto un pequeño altar de virgen, unas sillas de cuello repujado, otras de espaldar dorado con incrustaciones de madreperla que habían pertenecido a algún virrey, algún escritorio estilo imperio traído de Francia por el Magdalena cargando en mulas hasta Bogotá, que había pertenecido a Bolívar, y algunas piezas diferentes de plata. Visitaron también la casa del Marqués de San Jorge. La querían fotografiar, era casa de familia,
Eran las hijas de don Ruperto Restrepo, quienes vivían allí, que los recibieron con gran cordialidad. Cuando ya Blair se sintió cómoda que conocía Bogotá, utilizó unas cartas de recomendación que había traído y se encontró con una aristocracia alegre y cultivada de la capital. Pasó a asistir a almuerzos, tés, a tomar champaña en copas de plata y a entablar amistad con familias, donde los niños parecían muñecas francesas de cachetes rosados como las rosas que florecían vivas en el clima de la sabana. Conoció la colonia norteamericana, escuchó hablar sobre la cancha de 18 hoyos de golf cerca del suburbio de Chapinero y sobre los nuevos negocios del momento, la minería, los ferrocarriles y el petróleo. Sobre el 1.800.000 colombianos campesinos incomunicados del mundo exterior, pues no tenían ni vapores ni líneas férreas, solo dependían de las recuas de mulas. En el club angloamericano bailaron jazz una tarde, había todo un mundo detrás de las puertas inescrutables. Ya no faltaba sino conocer los alrededores de Bogotá. Visita obligada el Salto de Tequendama. Se fueron en el ferrocarril del sur hasta la estación del Charquito, desde la que se atendían las minas de carbón de toda esta localidad. Había explotación de minas de carbón en todos los cerros circundantes, porque bastaba con arañar la tierra para encontrarlo. Debido a lo difícil y costoso del transporte en el país, la explotación del carbón era meramente local. Por 60 centavos el día, trabajadores paleaban el carbón a las canastas llevadas en bueyes hasta los vagones de carga. Salieron ellos en uno de estos carros jalado por unos bueyes. Llevaban en un canasto su almuerzo y era el mismo camino, recogían el mismo camino de las recuas de mulas que recorrían las escarpadas montañas. El conductor era un pequeño niño, sin embargo manejaba el carro con gran pericia. Guiaba los bueyes con una gran caña que se colocaba al hombro, cuyo extremo introducía en un agujero que se encontraba hacia el centro de la yunta. Este era un método completamente diferente a de los mismos coches utilizados en la zona bananera, donde los bueyes eran manejados con riendas. Otro día salieron por la vasta sabana verde, fértil, poblada y próspera, con las cercas de adobe, rodeada también de casas con techos inclinados de paja, con sus chimeneas y portadas ornamentadas con techos de tejas rojas. Ovejas, caballos, vacas deambulaban por los potreros. El río Bogotá corría hacia el sur bordeado por eucaliptos. Continuaron hasta Nemocón y hasta las ancianas minas de sal. Llegaron entonces a Zipaquirá. Zipaquirá era prácticamente un pueblo de indígenas. Las mujeres cubiertas con sus grandes chales negros llegaban por agua con sus cántaros a la fuente de la plaza. La ciudad era tranquila, como cualquier poblado andino cuando no era día de mercado. A diferencia del resto de poblados andinos, los indígenas colombianos eran sombríos como el humo que salía de sus chozas. Vestían de oscuro y utilizaban oscuros sombreros Panamá. Querían su tierra, su matrimonio, su iglesia, sus días de mercado y de fiesta y la chicha que les calentaba su estómago. Entraron a las salinas de Zipaquirá por un pequeño túnel por el cual llegaron a un sótano amplio por donde pasaban los mineros cargando canastas llenas de piedras de sal. Se escuchaban explosiones y encontraron en el recorrido un pequeño altar. Después de esta visita, llegó el fin de su viaje. En la fría madrugada,
cogieron el tren de Occidente hasta Facatativá y de allí a Girardot. El anhelado sueño de Blair se había hecho realidad. Robert y Blair habían vivido extremos de clima, de altitud y de civilización, y conocido la convivencia del pasado y el presente, de los días aterradores y valientes de la conquista española, de la magia negra, de milagros y santos, de revolución y esfuerzo de lucha hacia la democracia, y el milagro de volar. Volar de la costa al corazón de los Andes en una tierra de milagros. ¡Qué maravilla! Se acabó la historia. No, María Victoria, me parece, primero que todo, mil y mil gracias por esta maravillosa conferencia que nos ha permitido volver a recorrer los lugares más preciosos de nuestro país, recordar sitios de los que uno generalmente oyó hablar, pero posiblemente ya tiene en el olvido. Ha sido un recorrido magnífico por todo Colombia. Muchísimas gracias por esta conferencia. No, Cuéntenme, las personas que están con nosotros, ¿alguna quiere preguntarle algo a María Victoria? Están todos calladitos. Hola, yo quiero preguntar algo. Bueno, Claro. yo me presento, soy David Echeverry, hijo de la notaria 67 66 de Bogotá. Hola, David. Hola, Hola, David. Buenas, buenas. Gracias. No, aquí está María Rojas Rovira dando aplausos también. Yo tengo una pregunta. David. La historia es muy interesante. Yo soy historiador del arte. Estoy a punto de recibir el título de historiador del arte y me interesa mucho del arte colombiano del siglo XIX. Y este se ha variado un poco a partir de los viajeros. Los viajeros fueron fundamentales para el desarrollo del arte colombiano gracias a las acuarelas y a los grabados, que fueron quien comenzó todo esto fue el mismísimo Humboldt. Humboldt prácticamente a partir de 1809, 1808, cuando hizo el primer viaje, 1801, fue cuando llega a la entonces Nueva Granada, deja ese picor por el resto de viajeros gracias al cosmos, a ese libro, y llega otro artista muy importante, que fue Friedrich Schurz, y hace una pintura que es el corazón de los Andes, que es todo el reflejo. Así como varios vinieron acuarelistas, grabadores, en función de la diplomacia. Quiero saber si estos también dejaron, como en estos diarios que tú estás comentando, dejaron también dibujos, como también lo hizo en el caso colombiano Soledad Costa de Samper cuando viajó a Inglaterra, ¿no? Que también hizo un grabado, hizo grabados, recortes de periódicos ingleses y lo dejó en un libro. Entonces, esa es mi pregunta. Muy buena la inquietud que planteas. Mi investigación no ha llegado allá, pero es un segundo paso para dar, porque pues Blair y su esposo eran fotógrafos. Entonces es un trabajo importante de investigar dónde están estos archivos. En el libro no aparecen fotografías del momento, simplemente la narración, la escritura, pero tiene que existir este archivo fotográfico. Hay que buscarlo y te felicito por tu pronto grado y creo que te queda una gran inquietud para compartir después con nosotros. María Victoria, aquí tengo aquí tengo varias personas felicitándote por tu capacidad narrativa, por la forma en que les pudiste contar y hacer sentirse cerca de este viaje tan maravilloso
que hicieron estas personas. Entonces, aquí hay varios aplaudiendo. Te tengo a María Eugenia, que está Bueno. levantando la mano. María Eugenia. María Eugenia. La otra Ramírez. No eres tú. Hola. ¿Sí? Quiero felicitarte a ti porque me parece que este tipo de conferencias son muy agradables, muy ilustrativas y ojalá continúen haciéndolas frecuentemente. Sería muy interesante, como hablaban tus compañeras notarias al comienzo de la reunión. Y quiero felicitar a María Victoria. Qué amena, qué manera de presentar y hacernos sentir tan agradable. De nuevo, Ay, ojalá tengamos otra oportunidad. Me parece un momento maravilloso, María Victoria. Ay, muchas gracias por haber estado con nosotros. mil Pues, gracias por todos estos aplausos. Verdaderamente, pues son temas que lo emocionan a uno y para mí la historia pues es algo fundamental. La única forma en que nos comprendemos y nos entendemos ahorita es conociendo nuestro pasado, un pasado que este libro refleja de tanto trabajo, de tanto empuje, de tanto desarrollo, que nos hace sentir orgullosos de nuestras riquezas naturales, de nuestra cultura y de nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Muchísimas gracias, María Victoria, por esta oportunidad de tenerte aquí en esta reunión virtual con los notarios de Bogotá. Bueno, que estén muy bien y espero verlos después. Te felicito por tu labor y gracias por la invitación. No, a todos muchísimas gracias. Los esperamos próximamente en otra reunión cultural de día viernes. Que estén muy bien y que descansen y tengan un feliz fin de semana. Gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, doctor Villalobos. Que estén bien. Gracias desde la Notaría de Décima de Medellín, doctora, por la invitación y que continúen. Es muy refrescante toda la temática. Aquí tengo dos participantes que levantaron la mano. ¿Quiénes eran? Allá, María Eugenia, ya. Bueno, que estén muy bien, que descansen. Doctora Irma, gracias por haber estado. Doctor Horta, le mandé un correíto hace un rato. Que estén bien. Gracias, doctora. Feliz noche. Que descansen. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Alfonso, chao, que estén muy bien.